Ah, vaya, qué bien. Dios que esté usted, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche. Saludo al pastor Juan, una vez más, hermano pastor Juan. Varias veces, como no, predicar en los lugares, pero en su iglesia, por medio y los hermanos que van carpa, que van a escenarios y total ahí donde muy estrecho el templo, pero gracias a Dios que se oye el evangelio, que se oye la bendita palabra de Dios. Dios bendiga al grupo seguidores de Jesús, hermanos jóvenes, que Dios que Mario una vez más llamer cojopan por iglesia. Hablo que un hermano mes pues masach chavekcha no que está porque está agendada. Ahora si ya accidente tal vez, pero mientras estamos sano, libre, Dios bendiga a las hermanas solistas. Cojo solista que pico salcha, un chop tuch. Y en hermano solista, pero que chop tuch. Que chop tuch, pero que chop tubi. Va. Dios que esté uchenik. También Dios bendiga al ingeniero de sonido. Dios bendiga. También a producción Pinula. Dios que esté uchenik, hermano José Pinula, de nuevo. Quien ya cuenta que aquí, hermanos, están visualizar por este medio canal, se está visualizando en los lugares, allá en los estados y allá acá en Guatemala también, Cosquiló, y que Dios que esté, bendición los coros, bendición alabanza, bendición predicación, bendición requiquinatio, bendición host, así chisquico tocha es bendecido que nadie. Bueno, vamos a, según cubierto pastor, van a predicar. Después van a solemnizar el acto. ¿Qué va a cubrir? Está bueno. Si que echar ya está bueno. Ya que como ya cogemos que tener un pastor incapable no. Ya que mosli, ya que Kunambruk ini lebih syahla atsakak ketui enan atsakak plat enan abe sabi kawakas enan syak ere khek kabani kwaro pun tak lebih syahli likhasin ishtagalak kesal Dios que te uchinik reach kaitak manilla kaitak algodón kaitak alboroto kaitak Dios que te uchinik, hermanos, en esta noche que querikoch pamruchik Dios en el libro de San Lucas, cuando quiricó que San Lucas por eso el cumpleaños Shaktumanik celebras cumpleaños, dice que Pachbaruch Ircha, que Pachirugunamcha, que Rihopnacha, Kushnak Pacher Casal Pastor Sakchu Hodom, Heverin Sakchu Hodom, que sacas Kismichi, Junca Previca Pitiques. Pero Sharmalu toca por Dios, Corrihobik, Sharmalu toca por Dios, Chpam Evangelio San Lucas, en su capítulo 15. Capítulo 15, Dios bendiga a los hermanos de los Estados Unidos. Ahora sí, ya nos está viendo a estos jóvenes. Nation Alfredo Tumlush y Minor Francisco Tumpu, así es. Y Ricky Papá Ubi Francisco Tumtiu
Y también que mamá Juana Luz Maldonado. Y Dios, Maltios, Dios, Akadap, Adobom, casi mamá, casi papá. Dios, Chitajalo, Rikitsiak, Beninrik, o Chiquiñabi, Kamna mamá, Kamna papá, Shinkanrik, huérfano, Kotma Kachachwe, nada. Pero Maltios, Pankutat, Kunanjun, Usia Rilikis Kazal. Shiriko, Jewarik Kabaner. Capítulo 15, versículo 11 dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, el dinero de pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La kitana no, kitata. Siéntense, mis hermanos. Va, que sin saber idioma solo la. Chatsuye. Kitata. Shkawari wa maltief. Ogunichi, inomachi. Pachewa wa José Pinula, inomachi. Ku cámara chada, ku cámara ural, ku cámara chi, y ku mos, y ku ojol. Y aparte por chos, generales. Su compródigo inom la gachi. Y vitamrish un chi inom rico. ¿Cuánto faltar con rechoch de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 niveles? ¿Cuánto faltar? ¿Cuánto faltar un mozo rechoch? Un pochete que van a los jamás lo que sea hasta con hora ve como los que recanan hachalo no boh hachalo con weekend en rechonom banbal ors banik masyar ors en chetrichanim que ban chi masyar ors ya tal motor ba ya khanuk la leh yastut angela ni siquiera con tu chir leh que man Habanauri, enan. Achalo kutuyada, enan. Pilagun hak, itat. Pero Maltios, uch, a veces cubijada, a veces cubijacat. Le generan con un uchugulan, chequeca, porque sabe por qué. Shiapan esposa. Y todo lo que tú me mamá, ay Dios. Katijinawak ali, kimpilginawak, pilaba. Kawah wasak kina kinsako, kawah wala reshwach ishim kinkoho, la reshwach mukunam tu korigru la sakawuch, mukunam tu korigru la alwuch, lo reshwach fuerte delicada, ote kerach chun, ote kerach ashuchuna. Pero kubikh mama katsakani ishim kayala chun pakap kekane, kano la kaam katak enan. Dios está. Or chanim redito chanim noxo. Soy guapo. Chulo me ve. Hecro el celular, cajo foto por Face. El que quiere que case conmigo ya estoy listo. Pero Chuck, chueco. Dicen amén.
cuando el pródigo cubrir la Biblia, el siervo, el pródigo, Cuba Kashkewa, todo. Cerca que Manu Cojol, hermana solista. ¿Será bien? María, que María segundo y María primero. El pródigo, si un pródigo, mi hijo, mi hijo, Uada, Untat, según cada quien padre de familia. Javila penok kabakasha da, kopon chirik la yupla, javila penok khela katelbi pahales, javila penok kabakash. Kechar gunadari kebek gunabal. Kawakadak le khatr kabakash, shagadak. Simpitikatat. Shimilatat, etzakatra wakash, esa se llama obediencia. Apastalon comandar, uspantan ada, cuidado, cinco libros que te da. Eatat, lo papá, lo mamá, pantajalok, shustajik, reatat, triwati, kabir, obediente. Hatunur si ada, se yo campo camión, y Dios llama Dios, Jerik Visik. Chatrir con producto, choque había abicaj. Choker bi khuna pioch chako pur kuliev mukachatag no chitunuri qsi shaq mulinchik shaq utunikchik chachuko ponor akada khekri shipur kustas kir khewa shaq kirshik hombre iwa khunri khun chaqasher khawila pa qawakash bek lo que dijo un pelote petien de San Juan, Gelash pepa las doncellas, Shutz Gurtachad om Kaskit am Ketnik, Utelem ru pelote, Hetznokada, Hetznokota Sisa, Hetznokota Teka, Hetznokatuna, Hetznaka, bye, oh, gol. Kuyata amen, niritam culto, niritam vigili, niritam ayuno, areritam, un rebelde, y un rebelde, custo bendecido, el que obedece a la palabra, alcanza su bendición de Dios. Después que beta. Sushu tsukuhu hunadari, un rebelde, un desobediencia. شو تسكوه تقدم شو مستقرش بيه كتوخك كريلك أخو الرخيل روتات وكانوا الرخيل بروديغو شو شيء وكما ما تشاكي يا بيدي الرخيل ثلاثة قبيح تروح كيشتام وكانوا الرخيل بروديغو شو شيء وكما وكانوا الرخيل بروبير وكانوا الرخيل churumesa cocono urgil donde que wasbi entonces junla da rebelde junchaqshel kuchuknik urgil ntat kin kamina rel agmik shalok qtiqaq gayet qtiqaq golosin chokhmut toqabom chokhkushishqabom Kutigo per merestag, kutigo per mucho cortar, chitampe. Si unek ojoneli, unek ojonedaje como no, manajen toco mabanchik, porque o consecuencia, chivilampe shuki saber junchakasher. Shukuna balare kuchukunare, shukuna balare kerili ruakashutat, shukuna balare kunutusirutat, shukuna balare ku hoku betaklaha ruchoshutat. Sugunab alrare kumeslo por el primer nivel, kumeslo por el segundo nivel, Cris Ventano Ulieu, Kusu, Krilo sur Kaskichoknik, Krilo sur Kumano, Bay, Iril Junadari, tranquilo. Aregr Junchakashelareno, solo Pace, solo WhatsApp, solo redes sociales, que lo Junlach Ek, Estimik.
Quiero las canchit, vestibik. Quiero las chimiyuhodom, vestibik. Quiero las pinturuchi, poco soprechcalto, vestibik. Quiero las juntir en la perra, cuy vestibik. Shakarech. Irupatan, Iruchak, Kota. Ahora subir, shikibir radbom, atadak, etc. La latat rico, la latat buen urgil, catatena urgil, qua derecho, ta huyub, ta buchoch y catargil. ¿Qué? Pero, ¿qué ya gente? No, hombre, está, hasta que me aguk, hasta que te van a acompañar, que ta con kushikin catargil, y cabir pena cuyargil. Shbekcha, mikchave atat. Kayan ergilatat, chachrirutat. Su pródigo. No. ¿Cómo va a creer que atargil at korna? At kunchakashel? Nikutatena urgis aguats, nabas aguats, ir aguats la kuchukinik ni katentaktenat pachak. Shakakat surud pataklakay. Shakakat wakiti kabano. Pero at kota derecho katargil. Shurina Nes Adbom Pijatrin Aom Kiatrin Regil Pijatrin Shiman tocar, Shiman tentar de papá, Kiata Surki Bichave Yatra Regil Tetek Kiargil, Nikiat Nurgis Aguas, Nikutat Ne Inabas Tach Humel Tichere, Bech Humel Kayan Regil Atat La Kaya por bien o Kaya por mal. Qué jodido con el cobertura de cobertura. Calla en el río, callata. Por eso calla que ni calla en el río, y calla buleo, y calla buchoch. Es como que en esta noche, Chochompe, Junekal, Junada, Junidi, Kuman Mandarunan, cuidado. Kubang mandarutat, cuidado. Chabana umiyarabib churatat. Avech bendición. Avech humoto. Avech un carro. Avech un chapaulev. Mikinchata chavech chicas 10, 20 nivel abuchoch. No, aunque basta un abuchoch shan. Shotubi, pero corcat que heavy. Todo obediencia. Guajunadari, chutar urgil, va, está bueno. Spir juntar, está bien. Guaje cabilo, tomó que ya urgil, ya vi. Cubij la Biblia, su ya mi puwak chere no gol. Ya ta mi puwak chere, su chishik que la Biblia, mamubik. Pero una cosa que me sabe, caban ocho a capital. Caban ocho y gela uliebla, gela uchochla, caban baus, no que maus. Ya ta mi urgil. Su que sabe, pa cantina, pa pelota, pa feria, pa tak nimikih kunem, su que sachla. Kutok o nimikih sa kapula, que pechla. Kutok o nimikih uspantan, que pechla. Kutok o nimikih chikaman, que pechla. Su que su. Ahora, cubrir la Biblia. Shkir richbil que toje que tarje que tukte que tarje que tukte con experiencia yo sé que con experiencia que sur cubano con candidato a alcalde cuando coquic que viene alcalde don Juan Maldonado déjense ya cocha alcalde porque mi lo bueno urgit guachiri don Juan Maldonado Quintani chirich estuvo ya con 5,000 estuvo acuya con 10,000, como quien tujik, pero cuando me quecha cantar, no chingor que cutaron me huachiri. Entonces, Jehubanik shikibano, taran chirich que tuktetik, que taran chirich wahun nadari, porque opwak, que canop chiqui agua, que canop chiqui gaito, que canop chiqui cerveza, que canop, y hasta que canimic, que va a cantina. Pero cuando quiso puak, si también es que se da, quiso regir guadari, coger pródigo. Kisru kompuak, kucak lukap ciri, kotchik. Kucak lukap berat, kotchik.
Ay, chitampes kasal cuando koro krutat, cuando koro krunan, lo kamos tiha café, kohina kashnuari. Talok nta, talok mus, que charunan chere tijawa, ches ya chekemes, con buen caldo ya cheke, con raak chpam, con ushik ak chpam, con un cuadril ak chpam, con un pechuga ak chpam, suar que que katsukur maldición, suar que katsukur perdición, areba katsukur su bendición, kachada. Wahunadari, koperchoch, kinchomach in, chichomach perish, ketom pechuchom sikrip, rir pródigo, rimo kopon matru kohol pulio. Rir pródigo, chatporo kada, tutor pla ulich lala, chatpono el chila, muke chatetre, kohuna cambriada. Tal vez de dos niveles hunukam. Cuando koyekios, yamen que se yikhe kumanda chuse. Buena cama, buen zapato. Buena ropa, buena chumpa, buen suéter, buena camisa, no le hace falta nada. Que chiquija cheada, geapa, chiquinchi, pobremente, tijajenaguetor, pero con esa hora de jacar, mal agradecido. Chitampes cachadar. Shumanto churu resultat, kisik. Se acordó de su papá. Na papá que no tacta pachak, pero ya fuera de tiempo. Na mamá que no tacta ni junguesti no chiyom na mamá. Ni junguesto kohoma canchuer na papá. Ni junguesto chupom chishikin na papá. Ni junguesto chere kokolelte na pam por guchoch. Y yen chitampe rucohor prodigri desayuno puntual a las 8 de la mañana. A las 10 una refacción. Sur una refacción, mosh con cornflakes, mosh con una fresa, mosh con leche ruk, otro lo que que ¿qué utilizan? Cuban saludable, en la tarde, que chacu caliente, que chacu chocolate, y con igual que van a celebrar tamales, chuchitos. No hace falta refacción en la casa. Shuban recordar, chitampeis cachadas, cuando escucha la Biblia, cuando el hijo menor dice que en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, Shuban juntar a Dogom, Shuban juntar a Ershbich, en una provincia. En otras palabras, otro tinimit, porque me cotichurgis, porque me cotichutijo, porque me cotichio agua, cotichio gate, cotichio jugo, mal agradecido, jóvenes, señorita, si kawaska tok por lugar ri, ya me kawaska katkah por un lugar. Rekapanchere shachat niman ba y me catopan tu lugar. Y si kawaska tus rebelde, catopan va por lugar. Bueno, que a escribir junadare llama pilas tag, llama sabio tag. Sí, claro, no sabio, no es sabio, ni es pilas, pero no es pilas que necesita. Lo que necesita es obediencia. Cuando katiminik, katkohonik, chakeh kahotahvish kachadar. Contento en esta noche, hermano. Después cubrir la Biblia. Después desperdició sus bienes. En una provincia apartada allí desperdició su dinero, viviendo perdidamente. Ahí está. Cuando cubrir Dios viviendo, o sea, Asnekcha, Kuwakatnekcha, perdidamente, Kotchusham, Kotchurgil, Chitampes Kachal, que más recordar siempre que no green cuando quien Wakat Petahbe, que va a manejar Nekar, con Dios si no va a bendecir, Dios Susipagnecar, eso no es mi anhelo.
Rinki man Lustradas Guatemala, quien ashmi patak restaurante, lustre, cocopro comida, pastor. Quien ashmi chujun campero, cocopro papas fritas, cocopro pollo campero. Kasih yamer chikuyun ma kimi huntir, yamer kintihaki hichakaptak zvina kasih. Kimi lok onati ichrini takpak yamer kin kama, porque no tengo dinero, pero no es por desobediencia, por una necesidad. Lustre, lustre, lustre. Kokoro utkan marbinak kikiyakan hun 5, kikiyakan hun 10 quetzales. Kimba lustras kishiham. Y chico chimbilo, cash amarga, arde cuando me corta corregir. Pero me corta corregir, pobremente, una adrenalina con B8. A lo coloquin 5 libros que ti pacta, sino que ti esas son parte de la bendición. Tsaka mural, kera ushikik chapol urigilare pumushushiri, amalo kapang, amalo stake, amalo comida. Ahí está. Cuando son obediencia de la palabra, dinero no se hace de escaso, sino que hace prosperar. Necesita obediencia. Brindemos fuerte aplauso a la bendita palabra de Dios. Rukunada shelbikcha. Suki monokcha, chitampe dobom, chitampe litom. Suki monokcha, ay, pero no. Si quien mi mural en esta provincia, no, mejor. Que no pen churchos papá, que no yahua porque costen el regil. Mejor que chacana en el regil. Shubana como que fuera achi, shubana como que fuerte. Shulik, casca tu mente, casca tu chomba, mejor. Kimechik otra nación. Shuban caminar un paso. Shuban caminar un paso. Shuyakan un rechocho papá. Shuyakan un rechocho richidan. Shuyakan un rechocho mamá. Y mural COVID. Kinumik. Kuchabek ko un rauha. Koten chaki buk. Kota kachak. Chanime tsakat komoso. Shopochurikun. Manachin tokopchubek, o tinachakawuk, José Pinula. No, etzakat. Ekep nukohotla, y cojonumoso, y ininilos también, Ota patanchue. Malama José Pinula. Shopochurkun, Kotinachakawuk, Surbi was Gauha. Kotinachakawuk, Francisco Sok, no. Tum, que subir. Kotin Chakawuk, Francisco Tum, Kolik Chanare. Hay dos, aunque me queda tojo Francisco. Si usted callan gua, Kolik, con un montón guac Chanare. ¿Se dan cuenta? Nunca me quechata escuchista, Kolik, chatok por una ferretería, chatok por un almacén. Chatok chuku ministerio de alabanza a los seguidores de Jesús, muchuchistag, sino que Kolik, ya tenía areca la rica, ya pitic, hay dos, cote numoso, pero una cosa que me chavé, ak kayuj, chute masa. Y yo que como que en esta noche, mi esposa cuando kutik ak. Hey, that cham wan, cham takinak, tle tokoy taksup, pero kusup mes. Ay, that 15 yung sakling trevas. 15. Ingekun, ulchawa, mataga hermano pastor. Ulchawa. Sharmal, kabang usru sigro Dios, que katih wen, pero magkakaban uts, que katih tzis. Sino que caje en esta noche. Tzil o chak que katijo. Si van a contestar, tzil que katijo o chak. Chak. Asiado. La que raja akush, kuliam chpam la alak, que ya no akalto chpam, no. La que raja akush, pues que timlora sup puliam, no. Are us chak que katijo. Sharmal kohni manchuru tzigr Dios. Kabaus tener ucir kata.
Vai. Espírito na dari kecha. Chak amabir kupen raak. Chak amir kupen raak. Akamesh takan chiki wuch raak. Yo. Cho. Chil. Kalto. Cham. Jesh. Chu. Chaka takpak. Hasta kuik ashakshuk. Kubik la Biblia. Hamatak semas. Kaila parare kumpachuk akpir nuwa. Kurberin. Kaachkewa. Kotberin. Kone waiwu kota. Kubik la Biblia. Kerrekda huchi chirer kiwa ak. Kecha. El que quiere ser listo en las cosas de Dios alcanza la bendición. El que hace desobediencia, sirve con desobediencia, chitampe, porque me cuesta otro consejo. Ish madre familia, gela ki machri igual, gela ki machri mi al, gela ki machri y cojor, colocamos. Mi chavere, que mi chumul, que mi chicamul, si no mate manchesincho. Ese es realmente. Hekolar ata a utsali shok mato biawar porque kuish mach ayo que tat si no matarribarat utskuta huna wutquas mach ayin nus no na nus keresahna kish kabit no mach ayin nak luna de miel ni miel ko kuntu chubisik luna de miel no que luna rechmani miel Waheri kapano que mi juncos chavere ini como el cual cotakakadab hace sus rechiñas, hace su desobediencia, que berkinan me esposo me que chayentak insikin chayenik inkin kohasiar inkin kohsinch inkin koh la chicota chique resposa chisku dok nada quitatak porque sin chaykimik kasunik que no kokpoer Irin hortiki wahwel kwar, helitom headobom hortiki wah. Kim berin ki maser, kim maser in taknimi al, kim maser in taknikohol. Tekin shat pitika pa, sin pitik. Sishalko koki. Sikawak nuchay na mama, ibitamin ki chayin ten esposa. Korpa shuya chabe huno ke. Sinuchiyo. Are que mi chave wa shahun shuyo insi kinyu ship chave chani mismo para que tsakat wa shahun shuyo ne tsak tsak la 5 no ba shakba kim ansir chirne mama se dan cuenta nunca me quinchata buena Elena si chirka chairin nus utskutar un sanana da nus si chirka chairin mi hijo utskutar mi hijo Are uskuto kip iskachadar. Ishok, Achi, Ali, Ada, los que son matrimonios, maha kabilu pamda, pero más en adelante kabil pena, kush kun chekep awas, kush kun chekep ra kohot, simu kapishbach, to simu kapishbach, utskelvi, mekelte desobediencia, que nik junabaas, hijo pródigo, hizo su voluntad de Dios. Ahora viene. Chira shutmi. Ay, no mamá. Ay, no papá. Dios mío. Pebarin coge watsan siwan. Pebarin por iglesia, casa de Jehová. Que ya no comida, que ya no va. Ay, Jehová. Sol que porque ya kinumi kintir kiwala ak. ¿Cómo, hermano? Mukohkam termal vijas. Mukohkam te pechikirchi. Sha ohkoh anibik eskachadal. Mukohkam ta eskachadal. No, sino que bendición de Dios cole. Su shumagunadari. Ahora. Antes que magnebe, chitape hermana solista María, antes que magnebe, antes que inchakwakan, que el mi pukushuan ma, ese joven, ese niño bruto que incharin, jerikubir, antes que mek,
que no ponuk tat chue kabih on pan ko ni ko chupa sak chen kan ni kumin berilo antes que no ponuk no papá que invirchene chino ponik mu birchu ko chue chumana chue como que chubir chue como shakin humoso cerca birrat la kumagrat cerca bir tat kachachue tat kachachua Juan y ko tat nan kachachila solist y mareta nan anan kachachila hunsika mareta nan mriri nan nan kachachila hunshipers italina nan tat kachachila matun y sisla tat se llama. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es eso, desobediencia. Pero el que obedece a la palabra, yo conozco a mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Don Marcos Pu. Y tu mamá se llama María Julia Carrillo. Arenin mamá, Arenin papá. Aquí tengo pastor, pero a papá Juan, ¿quién ya tiene dicho? Mejor que invirtiere, cubrir tu papá, cubrir tu cojones, y que invirtiere el papá, que invirtiere, shinamoso. Porque su desobediencia pierde la mente. Joven señorita, padre de familia, madre de familia, que van a corregir calcular. O acabir con la jabuelcuas, como el estilo. No, cabantagamos. Cabir con la jaguas. Como no estilo, como una upodak patak pokdak, kabantagali. Kabir con la jaguar, ya, chiriru, corte, lo col, chenero, bonom. No, ustra, shiminik, chacasa, corrin la corte, hombre. Bana, shiminik, hombre. Te kabir con la jaguar, que hecho mi cree como da patak. No, usabinik, hombre, esta cuadra, la chat con cara se deja car. Atun kusit naje, kabanda, o me catar, sí, que ya una sierra, chave. Kawuts resaksawan makakama saktak shaka ya por lugar amén hermano Chibnaji tocó es padre madre familia ya hermano cumpleaños en esta noche hermano los Estados Unidos Mateo Habib katir sam hermano mainos Mateo Habib katabrik Mateo Habib katir le sam takhtri Dios كيف مشيب يا كتقبرتك بناخي تقوم معك ايش هتسيخ قلت تخذهم كمين يقولوا في Estados Unidos كي اتعبش بنوخ سركو بيخاسيس اوكي تشاچنا سركو مار تشاكشلا pues aquí hay trabajo se llama no usted chachi porque que chuman trabajar waqla kintarin aquí mama inglés y ya no me llama Yonyo. Hasta Juan Kabir Yonyo. Katagotre Ali, Adacha, Nishana, Juan Tichik, Tichik Survi, Mayoyucha. Ese se llama orgulloso. Ni más. Dios carácter. ¿Por qué? Se trepi ni más por la desobediencia. En esta noche, Uskubano, que está aquí un momento. En esta hermosa hora que acaban de invitar a nuestro hermano Jonota Shiachue, nuestro hermano Francisco Tumtiu y que acá son casar Juana Luz Maldonado que acá es Hashilok y Cristóbal y casar Cristóbal Tumlush Irina Jukojos, Neymar, Francisco, que camolok al cumpleañera, que chingurir que van un cumpleaños. Gloria a Dios. Chajun va hermano pastor, que Neyson, Alfredo y Neymar, Francisco, va, qué bueno. Shashloch hermano Francisco con la que para un cumpleaños y con la Neyson Alfredo Tum a coger lo utsibnomchla va como no la familia los hermanos Francisco que Shashloch que van a llevar con oración porque ya chuek a moscote chiwi
rin nakchikin rectar vinin chuek que te capir quien ashbik shak pipip quien chagan chaver hermano Francisco jewa quien cospa chiam dos slain que vinin chuek slain que vi capir quien copajales o shijin co los pinos y tal pero tiempo va y está que lo momento que rico chupamru Dios Proverbios si quirico que ya no con amén que acaban de leer pubir Dios gloria a Dios quirico Proverbios capítulo 3 aleluya dice haré que a cumpleaños va, qué bueno ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito ya queremos pastel ¿qué más? Ya queremos chocolate aquí te va ya queremos chocolate aunque sea una tetera ya queremos chocolate ya queremos tamales ya queremos tamales ya queremos capítulo 3 proverbio versículo 1 hijo mío no te olvides de mi ley tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y a la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de los hombres y de Dios. Hermano Francisco, vamos a orar. Padre Celestial, mi hermano Francisco y su esposa, que herencia está en la Jocojos, en la Rimam, que van a cumplir años de vida, que van a cumplir Junap, Señor. Somarach Maltios Chavetat, Jujunki Junap, Tagan que van a celebrar. Chavilan Penela, Tagan Cadabri, Yaki vida, Yaki Caslemas, Yaki vida Chavetat, Yaki Caslemas Chavet Dios. Oh Padre Santo, te uchiqui vida, Señor, a este compañero, Padre. Te uchiqui vida, Señor. Van a bendecir, Padre Santo. Son herencia, son cosa estima, el fruto del vientre que chapa en el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Señor Dios mío, Padre, bendice a su papá, bendice a su mamá, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, Dios Espíritu Santo, Dios Shavetat, por un año de vida, esos niños, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dios Shavet, Dios. Gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Brindamos fuerte aplauso a los cumpleañeros. Aquí van y enfrente, hermano Francisco. Venga a felicitar. Venga a felicitar. Chilla un abrazo. Hermana Mari, chino a jurado. Hermana Mari. Hasta hermana Mari, calla un canto cas. Rech cumpleaños. Va, chiscas para felicitar los cumpleañeros. Hasta que se da. Gloria al Señor, hermanos, os contenten esta noche.